Si hoy antes de nada les quiero hacer una pregunta, si alguien hablara de ustedes y dentro de sus rasgos distintivos o a la hora de describir le dijera es perfeccionista, ¿cómo lo valorarían? ¿Como algo positivo o negativo? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de esto, pero además llevado a un campo de su origen casi. Vamos a hablar del perfeccionismo, pero sobre todo en el ámbito infantil, porque es una cuestión que, solo como apunte les diré, afecta mucho al mundo de la psicología, cada vez se está tratando de mayor manera y de la que nos puede alumbrar muchísima información la psicóloga Sofía Payá, que hoy nos acompaña. Sofía, muy buenos días. Muy buenos días, Loli, ¿qué tal? Bien, no te voy a meter en el apuro de decir si ser perfeccionista es bueno o malo, pero sí, por entrar por algún lado, aunque luego profundicemos con los peques, dame una definición de perfeccionismo y así cada uno va en su mente reflexionando si ser perfeccionista puede ser algo bueno o malo para su carácter. ¿Qué es el perfeccionismo, Sofía? Muy bien, pues con frecuencia se utiliza este término, el término perfeccionismo, para referirse a aquellas personas que realizan pues sus tareas minuciosamente, que son escrupulosas en sus actuaciones y quehaceres y que quieren ser siempre los mejores, ¿no? Si ya nos lo llevamos pues al ámbito educativo, pues suele emplearse este término con bastante frecuencia para referirnos pues a aquellos alumnos que se esmeran en sus trabajos, en sus ejercicios, que son muy detallistas, disciplinados y organizados, y lo utilizamos comúnmente como un rasgo positivo y deseable, ¿no? Como una característica que debe fomentarse y que realmente es motivo de alabanza. Pero, ¿qué es realmente el perfeccionismo y qué se esconde detrás de él? Pues por ofrecer una definición, diríamos que el perfeccionismo es un rasgo de la personalidad caracterizado pues por esa búsqueda de la perfección incesante y el establecimiento pues de estándares de desempeño, de actuación que son extremadamente altos, extremadamente elevados y que además suelen ir acompañados de evaluaciones pues demasiado críticas del comportamiento de uno mismo y de los demás. Si esto a los adultos nos juegan malas pasadas muchas veces, por ese quiero y no puedo, por esos altos estándares que nos ponemos como meta, en el campo infantil es todavía quizás un poquito más grave, ¿no? O deberíamos tener un poquito en cuenta hasta dónde estamos exigiendo para que esos peques y esas peques se exijan. ¿Cómo es un niño o una niña perfeccionista? Muy bien, muy buena pregunta. Pues a continuación pues voy a detallar algunos de los rasgos y las características de estos niños y niñas. Bueno, uno de los rasgos definitorios por excelencia del perfeccionismo es la necesidad de tener un rendimiento impecable de 10, de obtener pues la máxima calificación posible en cualquier tarea que realicen. Aquí sí que quiero detenerme y hacer una aclaración. Que un niño o una niña esté motivado por el logro, es decir, pues por obtener buenos resultados y dar lo mejor de sí, no puede considerarse un rasgo perjudicial. ¿Cuándo viene el problema? Cuando realmente se marcan pues unas medidas desmesuradas, por ejemplo, conseguir sacar un 10 en todas las asignaturas, por ejemplo, sin tener en cuenta pues las propias limitaciones, ¿no? Pues podemos ser buenos en muchas cosas, pero no en todo, y perfectos en ninguna. Esto quiero dejarlo claro. Luego, además, estos niños cursan con una gran insatisfacción. ¿Qué pasa? Que si realmente yo me marco estos altos estándares, ¿no? Es muy improbable que los consiga. Entonces, pues me voy a frustrar mucho cuando no los consigo y eso me va a llevar a estar insatisfecho la mayor parte del tiempo, ¿no? Y en la mayor parte de ocasiones. Luego, además, tenemos la autocrítica. Los niños perfeccionistas son altamente críticos consigo mismos y se autocastigan pues duramente cuando cometen un error o cuando consideran que no han actuado lo suficientemente bien. En estos niños no es raro encontrarse a lo mejor pues verbalizaciones del estilo es que soy tonto por haber sacado un 8 en un examen, por ejemplo. Luego, además, suelen tener mucho miedo al fracaso. De hecho, pues se caracteriza el perfeccionismo por un miedo desmesurado a fracasar. Y aquí debemos tener en cuenta lo que significa para ellos un fracaso. Un fracaso no es sacar un 2 en un examen, es a lo mejor pues sacar un 8. Ahora voy a poner un ejemplo. Un niño que va al conservatorio y que tiene un recital de música, por ejemplo, pues para él un fracaso sería equivocarse en una nota. Entonces, ¿esto a qué les puede llevar? Pues a evitarlo, ni siquiera a enfrentarse a ello con tal de no fracasar. Entonces, a veces se pierden muchas oportunidades que serían buenas para ellos simplemente por ese miedo horrible que le tienen pues a lo que ellos consideran fracaso. Luego, además, pues se caracterizan por lo que se llama en psicología pensamiento dicotómico, es decir, o blanco o negro, o bueno o malo, todo o nada. Y en este caso, pues ellos piensan o perfección o fracaso.
Si no es todo de 10, es todo impecable, impoluto, eso ya significa fracaso. Luego, además, también pues se suelen caracterizar o suelen cursar con pensamientos pues negativos repetitivos, ¿no? Los niños perfeccionistas dedican pues largos periodos de tiempo a cavilar, a rumiar, a pensar pues sobre sus problemas, sobre sus equivocaciones y pues se preocupan constantemente por lo que hicieron, han hecho o pueden llegar a hacer incorrectamente, ¿no? Y lo repiten y lo representan constantemente en su mente. Ujú. Luego, además, pues también suelen ser muy ordenados y muy escrupulosos, ¿no? Si lo llegamos a pensar, pues puede ser una característica positiva. Estos niños, pues, cuidan hasta el más mínimo detalle, pues, un dibujo o una tarea, pero a menudo, pues, esa minuciosidad y esa escrupulosidad los lleva a extenderse muchísimo en el tiempo. Una tarea que a lo mejor requiere de 20 minutos, pues ellos tardan en hacerlo 2 horas. Mm. Y además pues tiene una necesidad de revisar y corregir esa tarea pues todo el rato y todo el tiempo, lo que hace, pues como acabo de decir, extenderse mucho en el tiempo y al final eso tampoco es muy útil. Luego, además, son niños muy competitivos. Ellos sí que no entienden en absoluto el hecho de que lo verdaderamente importante es participar. No, o ellos o ganan o pierden y además siempre quieren ser los mejores en todos. Entonces, eso de perder no lo llevan muy bien. Luego, además, tienen altos estándares hacia los demás. Esto es verdad que en niños es más difícil de verlo, es más común ya cuando son adultos, pero bueno, si por ejemplo en una clase les decimos a los niños que se agrupen en grupos de 4 personas, ¿no? Pues vamos a ver cómo ya no solo se exigen ellos a sí mismos, sino que también les exigen mucho a los demás, ¿no? Ujú. Esos altos estándares. Además, les cuesta muchísimo delegar tareas porque piensan que nadie lo va a hacer mejor que ellos, ¿no? Luego, además, tenemos el perfeccionismo socialmente prescrito, que se llama en psicología, ¿y esto qué es, no? Pues es otro rasgo típico de los niños perfeccionistas y es pues la convicción de que el resto de personas, sobre todo aquellas personas que son importantes para ellos, como pueden ser por sus padres o sus profesores, pues esperan que sean perfectos en todo. Y a veces esto es una creencia infundada, pero otras veces sí que es real, y de esto hablaremos a continuación. Ujú. Y ya por último tendríamos lo que se llama autopresentación perfeccionista. Pues muchos niños perfeccionistas tienen esta necesidad de parecer perfectos ante los demás y suelen mostrar una imagen ideal, ocultan pues cualquier defecto y evitan que los demás conozcan sus limitaciones. Y bueno, pues todas estas son las características y los rasgos definitorios de un niño o una niña perfeccionista. Pues te digo una cosa, Sofía, tal y como lo has planteado, la radiografía que has hecho, no sé si le pasará al resto de los oyentes, pero quien sea madre, padre, no quisiera ver ahí a su hijo o a su hija, no quisiera que pasara por estas situaciones porque creo que es lo más alejado de un niño o de una niña feliz. Y Así para es. esto siempre tiene que haber un origen. Me imagino que estos peques no nacen perfeccionista. Vamos a buscar los factores que lo desencadenan, como bien decías. No solamente esos modelos de quiero ser como papá o como mamá o como el tío a quien admiro. ¿Qué factores hacen que el peque pueda ser o pueda atender a este perfeccionismo? Bien, pues aquí tenemos que distinguir los factores que son internos y los factores externos. Yo realmente me voy a enfocar más en los segundos, pero bueno, los primeros los voy a enumerar. Dentro de los factores internos tendríamos el temperamento, que son pues esas características innatas con las que se supone que nacemos, ¿no? Luego, además del estilo de apego, pues un estilo a lo mejor evitativo o inseguro, pues también puede llevar a ello. Y por último, pues algunos aspectos genéticos. Si tenemos padres perfeccionistas, es probable que los niños también lo sean. Pero ya os digo, yo me voy a centrar más en los segundos que considero mucho más relevantes, que son los factores externos, ¿no?, al niño. Y lo voy a dividir pues en 3, en el hogar, en la escuela y luego ya más a nivel global, lo que hoy se conoce como la cultura de la perfección. Vale. Voy a empezar por el hogar. Los padres perfeccionistas, ¿no?, con elevados niveles de perfeccionismo orientado hacia los demás, ese perfeccionismo que decíamos que no solo hace exigirnos a nosotros mismos, sino a quienes tenemos alrededor, va a hacer que pues probablemente exijan a sus hijos unos niveles de rendimiento muy elevados, ¿no? En ocasiones incluso pues desmesurados y solo ofrezcan pues esos refuerzos, eso decirle qué orgulloso estoy de ti, qué bien lo estás haciendo, cuando nos traigan una calificación que para nosotros es excelente y es ejemplar. Y cuando eso pues, no cumple nuestros estándares, lo que nosotros le estamos imponiendo al niño, pues probablemente o bien lo ignoremos
y no suele pasar a esto, sino que encima pues vienen reproches o críticas, es que no has estudiado lo suficiente, es que para la próxima vez te tienes que esforzar más, etcétera. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado con qué le decimos a nuestros peques en casa, porque muchas veces la raíz viene en parte en el hogar. Luego, además, en la escuela, si nos damos cuenta, el sistema educativo que tenemos prima la competitividad y no la cooperación. A mí me hacía cuando en las entrevistas, ¿no?, se pide el tener pues habilidades de, bueno, saber trabajar en grupo, etcétera, pero si nos paramos a pensarlo, ¿alguien nos ha enseñado a esto? Por ejemplo, mi hermana ahora se está preparando para la PAU, ¿no?, para selectividad, y lleva 2 años recibiendo mensajes del estilo lo importante que es la nota, que al final es una calificación, que aquí ya no se anden con chiquitas, que son unos contra otros, y que si entra uno, a lo mejor el otro no, ¿no? Entonces, pues esto ¿a qué lleva? Pues a rivalizar, a competir, a si yo tengo algo que pueda ayudarte, ni siquiera te lo digo porque me centro en mí misma, en ese individualismo, ¿no? Y nos alejamos un poco de la cooperación, del bienestar del grupo, y eso pues nos puede llevar, como decimos, a ese perfeccionismo. Y luego ya más a gran escala, ¿no?, lo que es la sociedad. Si nos damos cuenta, vivimos plagados de mensajes que nos impulsan a ser los mejores en todo. Tenemos que tener un cuerpo perfecto, una familia maravillosa, un coche ideal, una carrera brillante. En definitiva, pues tenemos que cumplir un supuesto ideal que nos han impuesto sobre la perfección, ¿no? Y esos mensajes, aunque creamos que no, van calando poco a poco entre los niños y estos lo van interiorizando, ¿no? Y a medida que crecen y junto con los otros factores que ya hemos ido comentando, pueden abocar en esa necesidad casi patológica, ¿no?, de alcanzar la perfección. Una perfección que es imposible de alcanzar porque es que no existe. Ya. También es verdad. Y que me imagino que poner el listón tan alto tenga unas consecuencias nada positivas para esos peques, para esas peques. ¿Cuáles son las consecuencias de ese perfeccionismo infantil? Pues si ya no nos parece poco el que estos niños pues estén todo el rato insatisfechos, que realmente se autocastiguen mucho por no llegar a esos estándares, pues ya no solo esto ya típico de lo que es el rasgo de perfeccionismo como tal, sino que además la literatura científica nos dice que se ha asociado con otro tipo de problemáticas y de trastornos. En primer lugar, los trastornos alimentarios. Si nos damos cuenta, yo creo que es bastante lógico, ¿no? Si nos exigimos la perfección en lo académico, por ejemplo, pues también en lo físico, ¿no? Y en este sentido, pues hay un patrón ideal de belleza, ¿no?, que nos impone un poco la sociedad, un cuerpo esbelto, un cuerpo delgado, etcétera, que, bueno, pues nos influye y estos niños, pues claro, y estas niñas, pues quieren alcanzarlo, ¿no? Entonces, ¿eso a qué puede llevar? Pues cuando ya se van haciendo un poquito más mayores, sobre todo esto pasa en la adolescencia, pues a conductas compensatorias, a provocarse el vómito o a hacer ejercicio, a restringirse la ingesta, y esto a la larga pues nos puede llevar a problemas de gravedad como puede ser la anorexia o la bulimia. Luego también se ha relacionado con el trastorno obsesivo-compulsivo, no voy a entrar mucho en él, pero bueno, para que sepáis que hay una asociación. Luego también trastornos relacionados con la ansiedad, ¿no? No es de extrañar que si un niño, una niña, un adolescente se marca expectativas muy elevadas, pues probablemente no las consiga, ¿no? Entonces va a ver que sus demandas exceden a los recursos que eso tiene, y eso al final lo que nos provoca es ansiedad, ¿no? Esa activación, esa tensión constante de no llego, no lo alcanzo, ¿no? Y luego, por último, pues también se ha asociado con depresión. Tampoco es de extrañar, ¿no? Porque si yo me marco unos estándares que no llego a conseguir, eso me produce insatisfacción, además cometo errores porque forman parte de la vida, y cada vez que cometo uno me autoflagelo, y el diálogo interno que tengo conmigo mismo es tan negativo, pues nos puede llevar a esto. Claro. Entonces, como estamos viendo, el perfeccionismo no es algo que debamos alabar ni tengamos que premiar. Al contrario, quizás deberíamos alejarnos un poco de esa exigencia tan alta y de intentar buscar todo lo mejor, o que claro, como padres y madres, y me imagino que también en el ámbito educativo lo que buscan es lo mejor para los peques, ¿no? Lo mejor en su educación, lo mejor en su conducta, que saquen de sí todo aquello que puedan dar, pero a veces se nos va la mano. Así que te pido, por favor, consejos, asesoramiento, tanto para padres y madres, o sea, para huir de este perfeccionismo buscando el mismo fin, de que nuestro hijo, nuestra hija sea feliz, competente y que esté en este mundo y pueda dar lo mejor, pero sin arriesgar tanto con todo lo que nos has dicho, como también cosas a tener en cuenta en el ámbito educativo.
Pues para los padres y las madres que nos estén escuchando, pues en primer lugar, enseñar a relativizar los fracasos. No pasa nada por haber sacado un 8, incluso no pasa nada por suspender, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto, que es el focalizarnos en el proceso más que en el resultado. El premiar mucho que nuestros niños se esfuercen, que sean tenaces, que trabajen, ¿no? Duro, pero no tanto focalizarnos en el resultado, porque es que este resultado puede variar mucho y no solo depende de lo que uno se haya esforzado. Puede ser que el día antes del examen haya dormido mal y esté más despistado, o puede ser que la profesora se haya pasado un poco con la dificultad y realmente pues mi esfuerzo no se haya visto recompensado. Pues no focalizarnos tanto en esa calificación, sino en lo que hay detrás. Ujú. Luego también enseñarle a priorizar objetivos. Estos niños, como hemos dicho, y estas niñas se ponen pues altos estándares, quieren hacer muchas cosas y las quieren hacer a la vez. No, ¿qué es importante ahora? Pues esto, pues vamos a hacerlo. Sobre todo para que no se vean desfasados, ¿no? De no llego. No, vamos a operativizarlo, vamos a enfocarnos en algo y ya luego veremos con lo demás. Luego, además, tenemos que motivarle a estudiar por placer y no para la consecución del éxito. Sí, pero conseguimos, ya te digo que es un aprendizaje que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y nos va a hacer mucho más felices. Porque al final tenemos que pensar en cuál es el fin de la educación, ¿no? El adquirir conocimientos, el desarrollarnos, ¿no? Como personas cada vez más competentes. Y eso no viene definido por una nota, sino por lo que yo aprendo durante el proceso, ¿no? Entonces, enseñarle esto. Luego, además, ayudar a socializarse, ¿no? Porque muchas veces estos niños terminan del colegio y ya están deseando llegar a casa para ponerse con la tarea, a memorizar para el examen que tienen, etcétera. Entonces es muy importante decir, bueno, pues hay unas tareas que hay que hacer, ¿vale? Pues le dedicamos lo correspondiente, a lo mejor es 1 hora, y luego nos vamos al parque a jugar con otros niños, o luego no hacemos algo en casa todos juntos. Esto es muy importante. Luego, además, tenemos que actuar como modelos no perfeccionistas, lo que estábamos diciendo, que inculcamos nosotros a nuestros hijos y que le enseñamos. Si yo, por ejemplo, cometo un error en el trabajo y llego a mi casa y empiezo a comunicárselo a mi marido o a mi mujer con las manos en la cabeza, madre mía, ¿qué he hecho? Pues, ¿qué le estoy transmitiendo al niño, no? Pues actuar como modelos no perfeccionistas. Luego, además, tenemos que enseñarles nociones básicas de frustración y de imprevisto. No es posible tenerlo todo y tampoco se puede controlar todo. Y esto tiene que calarles. Luego, además, tenemos que fomentar su imaginación y creatividad. Estos niños suelen ser muy rígidos, lo tienen todo muy estructurado, muy planificado, entonces hay que enseñarles un poco a fluir un poquito más. Luego, además, tenemos que enseñarles a aceptar las críticas. Los niños perfeccionistas esto lo llevan muy mal. Como hemos dicho, si para ellos el trabajo tiene que estar perfecto, todo lo que se aleje de ello pues es muy negativo. Pero es que forman parte de la vida y mientras sean críticas constructivas nos pueden hacer incluso crecer y mejorar. Entonces ayudarle a manejar esto. Luego además, y esto para mí es clave, lo más importante creo que voy a decir, ofrecerle cariño de forma incondicional. O sea, no puede ser que venga nuestro hijo con un 10 y digamos orgulloso que estamos de él o de ella, que le demos esa palmadita en la espalda, que le demos una recompensa y luego cuando no saca esa nota pues le regañemos, le castiguemos o le ignoremos. No, ofrecerle ese cariño de forma incondicional, sobre todo, y vuelvo a repetir, centrándonos en ese proceso y no tanto en el resultado. Y luego también pues enseñarle a distraerse sin sentirse culpable. Estos niños a lo mejor están jugando y están pensando que no deberían estar jugando, sino que tendrían que estar estudiando. Enseñarles que igual de importantes son los estudios como el ocio, el disfrutar y pasárselo bien, y sobre todo incidir en que realmente el rendimiento de la misma de la mano con esto. Esto hace 2 semanas lo comentó mi compañero Mariano, es muy importante exigirse, trabajar, etcétera, pero igual lo importante es cuidarse, ¿no? Porque solo disfrutar del ocio. Y ya para los docentes, los profesores y las profesoras que nos estén escuchando, lo mismo que los padres, alabar el esfuerzo del alumno y focalizarnos en lo que es el trabajo que hay detrás y no tanto en el resultado. Luego, pues enseñarle a contemplar los errores como experiencias de aprendizaje. Además, pues desarrollar pues un ambiente seguro que nos motive pues a tomar esos riesgos, a probar pues nuevas experiencias, a hacer las cosas diferentes y no temer a los cambios, porque como he comentado son niños muy rígidos, lo que es el cambio no les gusta mucho, entonces salir de esa zona de confort. Luego, además, proporcionarle ejemplos de historias de personas que realizan su trabajo de forma compulsiva y discutir sobre ello. Que vean que realmente nosotros no premiamos eso, que no queremos la perfección, por así decirlo.
que ellos sean conscientes. Luego, además, dar oportunidades para que los alumnos pues, hagan críticas constructivas de sus trabajos los unos a los otros, ¿no? Y que aprendan que las críticas forman parte de la vida, mientras que se hagan bien, pues eso es una fuente, ¿no?, de aprendizaje y de superación. Ujú. Luego, además, leer y discutir sobre perder ante situaciones competitivas, enseñarle que lo importante realmente no es ganar o perder, que ganamos si nos lo pasamos bien, si disfrutamos, etcétera, y no tanto si hemos quedado 2-1 en un partido de voleibol, de fútbol, lo que sea. Luego también ayudarles a dividir las grandes tareas en objetivos más accesibles y planificar los tiempos. Luego, pues ayudarles a priorizar las tareas y sobre todo a comprender que no es posible ser siempre perfecto en todo. Y como he dicho antes, perfecto no se es en nada. Y si me dejas terminar con una conclusión final, es una frase que a mí me gusta mucho, que es de Alfred de Musset, que dice: la perfección no existe, comprenderlo es el triunfo de la inteligencia humana y esperar alcanzarla es la más peligrosa forma de locura. Caramba. Con esto termino. Pues con esto me respondes a la pregunta inicial. Si a usted le llaman o le dicen que es perfeccionista, ahora se lo tomaría como un piropo o lo contrario. Y si le dicen que está intentando que su hijo lo sea, que ahora ya tendría un poquito más de cuidado. Yo espero que todas las herramientas que Sofía nos ha facilitado, tanto para el ámbito familiar como para el escolar, las pongamos, porque es la mayor inversión y la mejor inversión que vamos a hacer. Nuestros peques merecen ser felices, aparte de buenísimos en todo, en lo que quieran, pero ser felices por encima de ser perfectos, porque como ha dicho Sofía, la perfección no existe. Y cuidado, que es la más peligrosa.